Doctor, por favor, adelante. Bueno, vamos a continuar. Este segundo bloque lo vamos a dedicar a nociones relacionadas con la argumentación jurídica. Para tal efecto, les voy a compartir una presentación para que podamos ir siguiendo algunas ideas en relación con este apartado. No me voy a detener en gran medida a hacer referencia a estas definiciones que algunos doctrinarios pues han dado en relación con la argumentación o con la argumentación jurídica en particular, dependiendo del caso. Pero sí me interesa que comencemos a identificar algunos elementos que son esenciales, ¿no? El término razones, lo tocante a las pretensiones, la necesidad de criticar, de refutar, ¿no? Todo esto, en cierta medida, pues es indispensable que nosotros lo identifiquemos cuando hablamos de argumentación y de manera específica de argumentación jurídica. Vemos en un primer momento a Tolmin, ahora vemos a Tienza, con una definición de argumentación bastante asequible, ¿no? Dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar, que esto incluso nos va a llevar también a una clasificación de la argumentación que puede ser positiva, puede ser negativa. Cuando hablamos de sostener, ¿no? Pues nos centramos en una argumentación positiva, o bien cuando lo que buscamos es refutar, pues hablamos de una argumentación negativa, y es algo que encontramos generalmente en un ejercicio, ¿no? Que incluso en el ámbito académico es muy recurrente, también en el político, por supuesto, que es el debate. Aquí vemos una definición más elaborada, ¿no? En el caso de Habermas, cuando se habla de este entendimiento lingüístico, de esta comunidad intersubjetiva, del consenso, del saber proporcional compartido, del acuerdo normativo, elementos que configuran una noción más compleja, más elaborada, pero que al final del día sigue haciendo alusión a aspectos generales, digamos, y comunes, como veíamos en un primer momento. Cuando nosotros hablamos de los elementos de la argumentación, pues podemos encontrar los que vemos en pantalla, ¿no? Entre otros, son propuestas simplemente. Cuando hablamos del argumento propiamente dicho, de la conclusión, de la base argumentativa, la fuente, el marco argumentativo, los calificadores. Por un lado tenemos un argumento, ¿no? Decíamos, razones que justifican una opinión. El argumento sabemos que en conjunto con otros, ¿no? Pues va a formar al final del día el discurso que comprenderá ya ese mensaje en su totalidad que deseamos transmitir, y eso también nos va a llevar incluso a ese proceso de comunicación que todos identificamos cuando hablamos del emisor, del receptor, ¿no? Cuando hablamos del mensaje, del canal. Todos estos elementos que nos han enseñado, ¿no? El código y demás, pues eso también juega dentro de lo que estamos desarrollando en este momento, ¿no? El emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código. Si nosotros queremos transmitir un mensaje, pues tenemos que de entrada saber a quién va dirigido ese mensaje, a quién lo queremos dirigir, es decir, el destinatario, el auditorio para efectos argumentativos. Tenemos que también utilizar un lenguaje adecuado en función de ese auditorio, que eso nos va a llevar precisamente a ese código que se va a emplear. Pero por mencionar solamente algunas referencias en relación con esa vinculación con el proceso de la comunicación. Entonces, aquí partimos de ese argumento que nos va a llevar precisamente a la conclusión de manera natural, que eso lo veremos también enseguida cuando se haga referencia a las características de la argumentación. Y va a haber algo que los va a enlazar, que es esa base argumentativa. Eso es lo que va a permitir precisamente poner en relación al argumento, a los argumentos y a la conclusión. Todo ello
soportado a partir de esa base, de esa fuente que nos va a permitir crear, configurar, esgrimir esos argumentos, ¿no? Que esa fuente puede tener también una naturaleza diversa. Y todo eso también, a su vez, en el contexto, en un marco argumentativo, en el cual se va a desarrollar la argumentación, que eso es la serie de elementos que circundan prácticamente a la argumentación, y finalmente lo tocante a esos calificadores que son los que van a caracterizar las tesis aducidas, ¿no? Y aquí de nueva cuenta podemos entrar incluso a lo que ya mencionaba hace un momento, esa referencia, ¿no? A la dialéctica, cuando hablamos de la tesis, de la antítesis, de la síntesis, ¿no? Y que incluso lo equiparaba en un momento determinado con lo tocante a ese medio heterocompositivo de solución de controversias, que es el proceso. Aquí vemos las características de la argumentación: la coherencia, la razonabilidad, la suficiencia, la claridad, la comunicabilidad, la alteridad, el carácter procedimental y el carácter gramatical que tiene la argumentación. Si nosotros hablamos de coherencia, creo que la imagen dice mucho, ¿no? Si las premisas van en un sentido, la conclusión tiene que ir en el mismo sentido. No podría, o no debería más bien, darse en un sentido diverso, como vemos en la imagen. Si hay antecedentes, la consecuencia debe ser también natural. ¿Por qué? Porque son las que nos van a llevar prácticamente de la mano. En ocasiones, esto se podría salir un poco del contexto, ¿no? Cuando hablamos o cuando vemos, por ejemplo, una resolución que pareciera que va en un sentido, al final dan la vuelta y resuelven en un sentido distinto, ¿no? Nos encontramos escenarios de ese tipo. La razonabilidad tiene que ver con la proporcionalidad en cuanto a los fines y los medios, en cuanto a los argumentos y la conclusión, ¿no? Lo que estoy buscando prácticamente y cómo lo voy a obtener. De tal manera que vamos a considerar los medios necesarios, los medios razonables para demostrar esas premisas que van a generar la consecuencia respectiva. Tercera característica, la suficiencia. Aquí podemos resumir, ¿no?, esta característica en la última parte. Las últimas 4 palabras, ni más ni menos. Lo suficiente, lo necesario. Cuando llenamos de paja nuestros escritos, o cuando somos escuetos en nuestros escritos, o esto también nos lleva incluso a esa doble vía en la cual podemos desarrollar la argumentación. No estoy hablando de la argumentación escrita, pero también podemos hablar de la argumentación oral, ahora que en mayor medida los diversos procesos están caminando hacia esa oralidad bajo una visión híbrida. Por supuesto, sabemos que no hay procesos 100% orales, sino que tienen una parte oral, o es preeminentemente oral, pero la parte escrita todavía tiene presencia, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? De tal manera que dependiendo, ¿no?, del escenario, tenemos simplemente que considerar lo necesario en función de lo que deseamos transmitir, de la finalidad que estamos también persiguiendo en un momento determinado. La claridad, pues bueno, ya una vez que llegamos a este momento, ¿no?, de la argumentación, pues se supone que ese argumento ya no tiene que ser interpretado, porque incluso de manera previa no mencionábamos 3 escenarios por los que caminábamos: la interpretación, la aplicación y la argumentación. Al llegar a esta última instancia, pues ya ese argumento debe ser lo suficientemente claro. ¿Para qué? Para no caer en ese círculo vicioso, si no, pues prácticamente viviríamos enredados, ¿no? No podríamos salir de ese cuento, digamos, sin fin, ¿no?, de nunca acabar. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar nuevamente atribuyendo sentido, y eso pues no nos llevaría a ninguna parte. La comunicabilidad.
a partir de ese proceso de comunicación que ya mencionábamos, generalmente encontramos dos o más personas, ¿no? Puede ser también una comunicación intrapersonal, pero bueno, digamos que para nuestros efectos en mayor medida nos interesa lo primero, el contacto con otras personas. Esto incluso lo veremos en cuanto a la propia finalidad que persigue la argumentación, y eso tiene que ver incluso con el auditorio. Cuando nosotros hablamos de ese auditorio universal, ¿no? De la totalidad a la que queremos llegar, pues podemos hablar de dos escenarios. Por un lado, de tratar de convencer o bien de tratar de persuadir. Y todo ello también en función de ese auditorio. Si yo me dirijo a ese auditorio universal, a la totalidad del mismo, pues puedo caer en la necesidad de convencer. Pero si yo solamente estoy enfocado a un sector del auditorio, ahí cabe la posibilidad de que nos centremos en la persuasión. Por ejemplo, en el caso del proceso, en el proceso lo que buscamos es persuadir a la persona juzgadora. No vamos a lograr el convencimiento porque eso implicaría que incluso la contraparte pues se adhiera a nuestro argumento, lo cual pues no, al menos no es tan común. No quiero decir que no pueda presentarse, ¿no? Un allanamiento, pero no es tan común. Al menos en la generalidad podemos señalar eso. Entonces, bajo ese contexto llegamos a esta característica que es la alteridad, bajo esa dualidad que mencionaba hace un momento, el convencimiento o la persuasión, en función de a quién nos estamos dirigiendo y sobre quién queremos incidir, buscando, por supuesto, la adhesión a nuestra propuesta, ¿no? A nuestro argumento. Y aquí también un aspecto importantísimo es ese carácter procedimental. ¿Por qué? Porque aquí sí necesariamente tenemos que ir paso a paso. Es un proceso que está conformado por una serie de secuencias racionales. No podemos dar saltos al vacío. Mencionamos hace un momento, ¿no? Esa parte metodológica, incluso visto de esa manera, es lo que legitima el actuar. De lo contrario, caeríamos nuevamente en situaciones que podrían rayar, digamos, en lo arbitrario, ¿no? Por eso es importante seguir los pasos, llevar a cabo el ejercicio metodológico para finalmente arribar a la conclusión como tal. Y el carácter gramatical, bueno, nosotros argumentamos a través del lenguaje. Decíamos hace un momento cuando hablábamos del argumento semántico. Bueno, hay un lenguaje coloquial, hay un lenguaje técnico, ¿no? Dependerá del escenario, dependerá del auditorio, principalmente cómo nos vamos a conducir también en este sentido. No es lo mismo que estamos en este momento entre pares, al menos en cuanto al perfil profesional, a que cada uno de nosotros tuviera un área de experticia distinta, lo cual pues obviamente va a hacer compleja la comunicación. Esto, digamos, en términos generales nos permite tener esa noción de lo que es la argumentación, de cuáles son sus características. También otro aspecto que vale la pena en este momento señalar son las clases de argumentación. En este punto tenemos, al menos de manera ejemplificativa, ¿no? Esa tipología, hablamos de una argumentación oral, de una argumentación escrita, de una argumentación coloquial, de una argumentación formal, demostrativa, persuasiva, positiva, negativa. Si yo me centro en la argumentación oral y escrita, pues hay una frase, ¿no? Hay un dicho incluso que es muy común cuando hablamos del ámbito oral, ¿no? A las palabras se las lleva el viento, dicen algunos, ¿no? Bueno, en nuestro caso ya no, porque eso queda grabado cuando hablamos de las audiencias, por ejemplo, ¿no? Ya no necesariamente se pierden en el viento, en el tiempo,
sino que quedan ahí de manera ya permanente en un soporte material, que en este caso es una videograbación, de tal manera que esa visión primigenia de que es más espontáneo, de que no hay reglas formales, bueno, aquí sí tiene sus bemoles, porque tenemos que ir ajustando esa formalidad que teníamos en el ámbito escrito a la oralidad. Si nos vamos a la parte genérica, bueno, sí, en un primer momento pues hablamos de cuestiones espontáneas, de mayor informalidad, de suprimir premisas, de ir directamente a una conclusión, a diferencia de lo que pasa cuando escribimos, ¿no? Y eso ustedes tal vez lo tengan también muy claro. Ahora con las redes sociales, pues somos muy cuidadosos en qué redactamos en una red social, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar ese comentario, ese mensaje como tal, y además lo que pueda generar el mensaje en función de cómo esté estructurado, de qué es lo que esté entiendo. Entonces, construimos razonamientos formales, ¿no? Somos más cuidadosos porque sabemos que eso va a quedar ahí, que va a estar sujeto a escrutinio incluso por parte de otras personas. Y bueno, lo que pretendemos siempre es demostrar la verdad de las premisas. En el caso coloquial y formal, pues el coloquial lo va a desarrollar cualquier persona en una conversación, en una charla, en una plática entre amigos. Es una habilidad natural, es algo inherente prácticamente, a diferencia de lo que vemos en el ámbito formal, ¿no? Hay que seguir ciertas reglas, hay que corregir la validez, ¿no?, de los razonamientos, hay que tener conocimientos, práctica de la lógica para tener esa estructura, digamos ya, ese esqueleto, ese andamiaje que nos va a permitir estar en ese estadio de argumentación formal. Y bueno, la argumentación demostrativa, a partir de premisas, se deduce una conclusión, decíamos, atendiendo incluso a la característica de la coherencia, no tendría que ser de otra manera. El ámbito persuasivo, la persuasión, el convencimiento, bajo el uso de estos recursos y técnicas argumentativas, a partir de lo que queremos, lo que deseamos, ¿no?, en un momento determinado. Y tenemos aquí la que ya anticipábamos, ¿no?, la argumentación positiva y la argumentación negativa. Por un lado, sostener esos argumentos, respaldar nuestra postura, respaldar nuestra posición respecto de un tema determinado. Y por el otro lado, refutar, rechazar, y decíamos, el claro ejemplo es el debate, ¿no? Vamos a encontrar precisamente en ese debate quienes van a tratar de soportar una postura, quienes van a tratar de rechazar la otra, y eso lo vemos mucho en el ámbito académico y decía también hace un momento también, por supuesto, en el ámbito político. De manera también muy breve, si nos centramos en el escenario que nos compete en mayor medida, cuando hablamos de la argumentación jurídica, pues aquí vamos a encontrar de entrada pues un desarrollo, digamos, dentro de la cultura jurídica de la argumentación que se comenzó a gestar, se comenzó a desarrollar a partir de la mitad del siglo pasado, de los años 50 del siglo XX. Los grandes teóricos de la argumentación, Vivek, McCormick, Perelman, Ferrajoli, Alexi, Atienza, García Amado, etcétera, toda esta vorágine, ¿no? Pues obviamente van a encontrar ese boom a partir de mediados de los siglos 50 y obviamente que ya con el devenir del tiempo tenemos a los más contemporáneos, ¿no? Pero esto se va a atender, digamos, en función de diversos aspectos que en cierta medida han contribuido a ese desarrollo. Hubo un descuido previo a esa mitad del siglo XX de lo que es la dimensión argumentativa. Y a partir de ese descuido, bueno, en este momento hay un interés por llenar ese vacío que existía. También hay un ámbito pragmático, ¿no?, que nos va a llevar precisamente a esa habilidad, decíamos, a eso que va a caracterizar a cualquier operador jurídico, que es la argumentación, que es la interpretación, la aplicación que mencionamos hace un momento, la propia transición de un estado legislativo a un estado constitucional, convencional de derecho, pues nos va a exigir necesariamente argumentar.
Lo contrario nos llevaría a un escenario simplemente en el que permearan criterios de autoridad, ¿no? El sí porque sí, el no porque el no. Así como nos ocurrió tal vez en algún momento de nuestra vida, ¿no? Cuando éramos pequeños y pedíamos tal vez permiso para algo, ¿no? Y nos decían nuestros padres, pues no, y te preguntabas, ¿por qué? Pues ¿por qué no? O porque soy tu papá o porque soy tu mamá, y bueno, son criterios de autoridad. Traspolemos eso a nuestro momento, a nuestra profesión, a nuestra actividad, a una resolución jurisdiccional, por ejemplo. Imaginen ustedes el juez que le diga, pues no tienes razón. Y oiga, pues, señor juez, pero ¿cuáles son las razones? Pues ninguna, simplemente no tienes razón. Pues eso nos lleva a una arbitrariedad, por supuesto. Nos lleva incluso a escenarios que pueden desencadenar violencia. Y por supuesto que ya no estamos en condiciones, ¿no? de permitir eso. Entonces, esto también va a buscar un escenario, una fuente de legitimidad, de ahí la necesidad de argumentar. Y finalmente, tenemos ámbitos de la argumentación jurídica. Aquí vemos una propuesta de Atienza también cuando se habla de la producción, del establecimiento de normas jurídicas, cómo distingue entre una fase prelegislativa y una fase legislativa, cuando se habla de un segundo momento ya en la aplicación o bien la dogmática jurídica. Si nos centramos en la producción de esas normas jurídicas, va a haber una fase prelegislativa, cuando surge el problema. Y aquí nos dice Atienza, aquí debe permear en mayor medida el carácter político, el carácter moral. Cuando ya estamos en la fase legislativa, lo ideal sería que los argumentos, que la discusión fuera técnico-jurídica. Sin embargo, pues sabemos que esto no es del todo cierto. También en ese momento legislativo permea lo político, mayormente incluso. Por ahí tal vez esta figura que conocemos como cabildeo, ¿no? Es algo ejemplificativo de esta cuestión. Un segundo ámbito, la aplicación de normas jurídicas. ¿A quién le corresponde? Bueno, pues a una persona juzgadora, a órganos administrativos, ¿no? A particulares, dependiendo del escenario. Y finalmente, la parte científica, la dogmática jurídica, que nos provee de criterios para la producción del derecho, para la aplicación del derecho, que sistematiza, que da orden al sistema u ordenamiento jurídico. Y esto nos va a llevar también a la necesidad de buscar un equilibrio entre lo pragmático y lo dogmático. Los órganos aplicadores resuelven casos concretos, el dogmático se ocupa de casos abstractos, pero siempre debe haber un equilibrio. No todo es práctica, no todo es teoría. En muchos procesos de formación se habla, por ejemplo, ¿no? En posgrados, bueno, 100% práctica. No puede haber un escenario 100% práctico, 100% teoría. Se requiere un necesario equilibrio entre la teoría y la práctica. El 100% práctica nos va a llevar simplemente a la visión del autómata del derecho. El 100% teoría nos va a llevar simplemente a una persona que vive en la abstracción, que vive en el cielo, diría un procesalista de nuestro tiempo también, en el cielo de los conceptos. El pragmático, el práctico, necesariamente debe recurrir a la dogmática. Y la dogmática se va a apoyar en casos concretos. Ese es un círculo que necesariamente se debe de presentar y en función de ello, pues nosotros también tenemos que buscar ese equilibrio al que me he referido entre la práctica y la teoría. De tal manera que en el ámbito del derecho debemos argumentar por el principio de legitimidad, de legalidad, porque debemos dar razones para aplicar, para analizar, para producir proposiciones jurídicas, legales, porque el Estado democrático de derecho se justifica precisamente en esa pertinencia que existe entre ese corpus jurídico y la moral también comunitaria. En ese sentido, pues estas son algunas ideas, algunas nociones, como les anticipaba, en relación con
la argumentación jurídica. Y reitero, 3 estadios de gran importancia para cualquier operador jurídico, necesarios para cualquier operador jurídico: la interpretación, la atribución de sentido al texto normativo, la aplicación a casos concretos y la justificación a través de razones, razones que van a encontrar su fundamento, su base en esas fuentes del derecho, principalmente en las fuentes formales, pero también en una cuestión que nos es innata, que es el raciocinio, que nos va a distinguir incluso de otros seres. Pues con esto agradezco la invitación para compartir con ustedes estas ideas. Reitero, son nociones de interpretación y argumentación jurídica. Tal vez más adelante podamos platicar un poco más a profundidad en función de cada uno de estos escenarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Corado, desde México. Encantada de haber escuchado toda su ponencia. Doctor, ¿qué criterio tiene usted acerca de la negligencia, entre comillas, de algunos profesionales del derecho en cuanto a que no tienen una buena argumentación jurídica cuando se presentan a las audiencias, y también cuando no hacen una defensa adecuada a sus clientes? Bueno, aquí hay un tema importantísimo, que es la responsabilidad de los operadores jurídicos. La responsabilidad de quien ejerce la abogacía, la responsabilidad de quien está del otro lado, ¿no? En el ámbito de la judicatura, en función de qué, de la necesidad del compromiso que cada uno de nosotros debe de tener también, independientemente ya de la trinchera en la que nos desenvolvamos. En el caso de los abogados postulantes, pues con su cliente, no, con esa defensa de los intereses del cliente, a la cual nos debemos abocar una vez que hemos aceptado llevar el caso específico. Y bueno, también aquí cobra relevancia lo tocante a la necesidad de la certificación de los abogados, ¿no? La necesidad de una colegiación real, efectiva, no la que ocurre en algunos escenarios también, que sabemos eso se puede tergiversar en función de los propios intereses que pueden permear en el gremio, o incluso desde fuera del gremio, ¿no? Que hay presiones en ocasiones, pero digamos que son temas que se deben de debatir en función de qué, de una mejora en la prestación de los servicios jurídicos, partiendo, reitero, desde quien ejerce como abogado, en el ejercicio de esa abogacía como tal, pero eso lo podemos traspolar a cualquier profesión jurídica. La persona juzgadora, ¿no? El servidor público ya en sentido más amplio, el propio académico, ¿no? Que se prepare, por ejemplo, para impartir una asignatura, una clase como tal, no simplemente por el hecho de decir, bueno, soy docente de tal universidad y ya con eso, pues le sumo una nota más o una línea más al currículum, sino realmente que existe un compromiso, una vocación, ¿no? En función de lo que nosotros realizamos en el día a día. Doctor, ¿y esta defensa técnica adecuada, como usted lo ha mencionado, debe ir de la mano de una responsabilidad? ¿En México existe alguna sentencia tal vez que tenga que ver con algún profesional del derecho que ejerció una mala defensa técnica? Digamos que sí tenemos criterios vinculados con la defensa técnica adecuada. Y a la par, incluso se ha equiparado esto a la asesoría jurídica técnica adecuada. Dentro del ámbito, principalmente dentro del ámbito procesal penal, digamos que se han desarrollado estos criterios por órganos jurisdiccionales, no centrados, digamos, si por supuesto se refieren a casos específicos, pero digamos que son cuestiones más generalizadas y que pueden aterrizar, digamos, ya en cualquier situación particular, no para hablar de una persona en lo específico o un caso ya muy individualizado, sino simplemente criterios que derivan, sí, de casos que se han planteado, que han conocido los órganos jurisdiccionales y que han llegado a la conclusión de esa necesidad. No simplemente es contar con el defensor, sino que esa defensa sea técnica y sea adecuada, lo cual implica también un grado de responsabilidad para quienes tienen esa calidad dentro de ese proceso penal. Sabemos que el defensor es al imputado, lo que el asesor jurídico es a la víctima, de tal manera que en ambos escenarios pues se debe de tener
esta preparación, este conocimiento, estas habilidades, estas destrezas que permitan, ¿no?, atender a los intereses que cada uno de ellos persigue. Doctor, ¿considera usted que dentro de varios de nuestros países, cuando ocurren casos de conmoción social que los medios viralizan de alguna manera, se da de alguna manera la impunidad por muchas veces jueces, fiscales e incluso los defensores técnicos que no tienen una buena defensa o no existe una real investigación? ¿Esto vulnera los derechos de la víctima y también del procesado? Sí, claro, hay una vulneración cuando hay un ejercicio indebido por parte de los diversos operadores, ya sea desde el ámbito de la procuración de justicia, desde el ámbito de la judicatura, desde el ámbito del ejercicio de la abogacía. Una deficiente actuación, pues por supuesto que va a generar una vulneración a terceros, digamos, ¿no?, en ese sentido. Y eso también nos va a llevar a reconocer también flagelos que están presentes, digamos, en nuestras realidades, principalmente en este contexto latinoamericano, que se caracteriza por temas de corrupción, por temas de impunidad, por temas de desigualdad social. Dicen que el derecho a veces no se aplica de la misma manera a todos, y pareciera que en ocasiones es cierto, ¿no? No es lo mismo una persona que no tenga los recursos económicos, ¿no?, a alguien que sí los posea. ¿Por qué? Porque incluso dentro del ámbito público, y eso hay que distinguir también, habrán realidades diversas, por supuesto, pero hay que decir que la cantidad de asuntos que atiende, por ejemplo, un defensor público, un asesor jurídico en el caso de la víctima, de carácter público también ante la inexistencia de un particular, pues vuelve también muy complejo realmente hacer efectiva esa labor que deben desempeñar, lo cual por supuesto redunda en una deficiente representación de los intereses de la parte que corresponde. Muchas gracias, doctor. ¿Usted cree que es indispensable que el profesional del derecho se especialice en alguna rama? Porque como usted lo ha mencionado, una cosa es litigar de acuerdo a los principios y de acuerdo a conocer el tema y poder defender a su cliente, y otra cosa es ir a hablar a un tribunal cualquier cosa cuando no se sabe realmente y no se ha especializado de acuerdo a la materia. ¿Qué opinión le merece, doctora Kelly? Sí, todos partimos de una base genérica, digamos, ¿no? Hay conocimientos básicos que por nuestra propia profesión debemos de identificar, debemos de manejar, debemos de poder aplicar. Por supuesto, la especialización es necesaria. No podemos ser todólogos, digamos, sí podemos tener una visión general del derecho. Y a partir de esa propia visión general, bueno, poder hacer un abordaje, ¿no? Pero lo cierto es que nuestra área de conocimiento, como todas las demás áreas de conocimiento, es tan amplia que decir, bueno, yo puedo atender en el mismo momento un tema laboral, un tema electoral, un tema fiscal, un tema penal, un tema familiar, un tema mercantil, pues lo veo un tanto complejo. Tal vez podamos tener, sí, un área amplia, digamos, un bagaje amplio a partir de nuestra propia formación académica, de nuestra experiencia profesional, de lo que la propia vida nos ha ido, digamos, ubicando, porque al final del día eso nos va nutriendo. Pero lo cierto es que no podemos tener esa visión del todólogo, sino sí especializarnos es necesario, más en este momento en el que nos encontramos, en el que la especialización ha cobrado gran relevancia, sin dejar de lado ese andamiaje básico que mencionaba. ¿Por qué? Porque también el hablar simplemente de parcelas de conocimiento a veces nos quita esa visión básica que deberemos de tener como profesionales del derecho, y que son cuestiones comunes. Digo, la interpretación no es una cuestión para un laboralista o para un civilista o para un penalista, es una cuestión para todos. Y a partir de estas cuestiones transversales, nosotros podemos ir, sí, abordando ciertos temas, pero bajo un enfoque genérico también. Hay que buscar también esa especialización, o si no, también el apoyo, el trabajo con algunos colegas, buscar grupos también
de cómo abordar un caso específico, el trabajo colectivo, no interdisciplinario, pues también es necesario en este momento. No podemos decir, pues yo me la sé de todas, tenemos que buscar también quienes pueden colaborar conmigo en este tipo de situaciones. Muchas gracias, doctor, por dejar en claro que el profesional del derecho tiene que especializarse. Y bueno, recordando también que el doctor Manuel Corado nos acompaña desde México. A continuación vamos a tener al doctor Marcelo Mendoza desde Argentina, aquí en nuestros diplomados. Doctor Manuel Corado, muchísimas gracias por la presencia de hoy aquí. Queda usted invitado para un próximo momento y muchísimas gracias. Ayúdeme, doctor, por favor, dándome de nuevo ser anfitriona para pasar con el siguiente ponente. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Al contrario, gracias a ustedes. Permítame nada más resolvemos este tema. Doctor Fernando, ¿cómo está? Ya lo veo conectado. Listo. A ver si habilita su micrófono para que tome una captura de pantalla, doctor. Usted, doctor Manuel, por favor, ayúdame tomando una captura de pantalla con el